Bueno, mirad, vamos con el problema 1.4 de la hoja. Mira, nos dice que la estación de bombeo de la Rambla de Algeciras tiene un esquema simplificado, como se indica en la figura, con 3 bombas en paralelo que alimentan una tubería de 1,3 metros de diámetro y 400 metros de longitud. A ver, el esquema lo tenéis ahí abajo. Es simplemente de un embalse inferior. El grupo de bombeo aspira de acuerdo al flujo, el fluido, y lo lleva a un embalse superior. Ese grupo de bombeo es el formado por las 3 bombas esas en paralelo. Vale, nos dice: el agua se toma de una balsa cuya superficie libre está a 235 metros y se bombea hasta el embalse de superficie libre, que en este caso puede variar y que se encuentra entre 233 y 265. Cada bomba tiene una curva característica que responde a la forma, y fijaros que nos dan la curva manométrica, por un lado, y la curva de rendimiento. Dice que H sub 0 y Q sub 0 son constantes para el modelo concreto de la familia que se ha instalado. Nos dice que en el punto nominal de funcionamiento, punto nominal, ¿vale? O sea, el punto de máximo rendimiento, corresponde a un caudal por bomba de 5.250 metros cúbicos por hora y a una altura manométrica de 32,5 metros. Condición en la que la potencia consumida es de 505,4 kilovatios. En esta situación se nos pide primero que determinemos los valores H0, Q sub 0 del modelo de bomba instalado y el valor del rendimiento máximo. Vale, mirad. Aquí tenemos las características que nos han dado de la conducción, diámetro y de longitud, curva característica de la bomba de acuerdo a altura manométrica y rendimiento, y aquí tenemos todos los datos que nos han dado del punto nominal. Repito, la palabra nominal hace siempre referencia al punto de máximo rendimiento, es muy importante, si no esto no se podría hacer, ¿vale? Lo único que tenemos el caudal, la altura manométrica y la potencia en el eje. Lo único que en este caso, mirar, como el caudal me lo daban en metros cúbicos por hora, pues lo he dividido ya por 3.600 y lo he calculado en sistema internacional, metros cúbicos por segundo. 35 partido 24, ¿vale? Bueno, pues mirar. Como sabemos que este es el caudal que corresponde a máximo rendimiento y tenemos la expresión del rendimiento en función del caudal, lo que vamos a hacer que es, bueno, pues derivar esa expresión. Mirad, si derivamos la expresión de rendimiento con referencia al caudal, nos queda 4 rendimiento máximo, y aquí el operar nos quedaría 1 partido Q sub 0 menos 2Q partido Q sub 0 al cuadrado. Eso lo igualamos a 0, si es tiene que presentar un máximo, vamos a averiguar el punto en el que se produciría ese máximo. He sacado factor común de ahí, el 1 partido Q sub 0, ya veis que la única posibilidad es que este binomio valga 0, lo demás no nos interesa, solamente ni el 4, ni el rendimiento máximo, ni 1 partido Q sub 0 pueden valer 0, solamente puede ser igual a 0, con lo cual obtenemos el caudal para el cual se producía el rendimiento máximo, y el caudal sería Q sub 0 partido por 2. O sea, que Q sub 0 sería 2 veces Q, como el Q ya lo tenemos de aquí, pues ya tenemos el primer factor que nos pedía, que era el valor de Q sub 0. El caudal máximo que trasiega el caudal máximo que puede trasegar cada una de las bombas. De la expresión de la curva manométrica, como sabemos que se producía una altura de 32,5 metros, podremos determinar el valor de H0, es decir, 32,5 sería H0, 1 menos el caudal por bomba partido Q sub 0, esto al cuadrado, aquí faltará un corchete, y por tanto tenemos que H0, la altura máxima, valdría 43,35. Ya tenemos los dos primeros factores, el H0 y el Q sub 0 de la bomba. ¿Y el rendimiento máximo? Bueno, pues el rendimiento máximo consistiría simplemente en sustituir los valores que hemos obtenido calculando arriba la potencia manométrica y aquí abajo potencia en el eje.
La potencia manométrica es la densidad por G, el caudal que hayamos calculado, la altura manométrica que hayamos calculado, y recordad que nos habían dicho que en estas condiciones la potencia en el eje valía 505,4. Como estaba en kilovatios, simplemente le he multiplicado por 1000 y ya tengo el rendimiento. Repito, como todas esas condiciones eran las de punto nominal y por tanto correspondían al rendimiento máximo, lo que hemos obtenido ha sido nuestro rendimiento máximo. Segundo, dice, para un nivel de embalse, del embalse intermedio, entre su máximo y su mínimo, ya veis que como el embalse superior presentaba, de acuerdo, dos cotas, pues quieren que hagamos los cálculos ahora para una cota que estaría justamente, una cota que sería la cota media entre los valores máximo y mínimo. Nos pide que obtengamos la curva de altura necesaria en función del caudal para la conducción definida. Se puede tomar lambda como constante para tubo liso e igual al que corresponde al doble del caudal nominal de una bomba. A ver, lo que nos piden es que teniendo en cuenta que vamos a utilizar como cota el valor medio, de acuerdo, de los niveles que tenemos en el embalse superior y que utilicemos un valor específico de lambda y que a partir de ahí calculemos la curva resistente de la instalación. Con lo cual, primero hemos calculado cuál sería la altura geométrica de la instalación. Es decir, primero he calculado el valor promedio del embalse superior. El valor promedio simplemente era hacer la medida aritmética. Como los valores máximo y mínimo eran 2,65, 2,35, pues simplemente la suma partido por 2. Y le he restado la cota del embalse inferior. Con lo cual ya tenemos que la altura geométrica era de 14 metros. Por otro lado, mirad, nos han dicho que el valor de lambda que queremos utilizar, el valor del coeficiente de fricción que vamos a utilizar, es el que correspondería a tubería lisa, es decir, ecuación de Blasius, es la única que tenemos para tubería lisa, que es esta de aquí, pero con un caudal que sería el doble del nominal. Es decir, que lo primero que vamos a tener que hacer es calcular el número de Reynolds, 4 veces el caudal partido pi nu d, 4 veces, mirar, el caudal simplemente lo único que he hecho ha sido tomar, repito, el doble del que nos habían dado. Y abajo sería pi, la viscosidad cinemática. Tampoco en este problema estará, pero lo recuerdo, siempre para el agua, la viscosidad cinemática, es una nu, es 10 elevado a menos 6 y son metro cuadrado partido segundo, es sistema internacional, ¿vale? Eso lo digo porque esto va a ir saliendo por ahí, bueno, pues utilizamos ese valor, que es la viscosidad cinemática de acuerdo del agua a 20 grados centígrados, ¿vale? Y el diámetro de la conducción que era 1,3, con lo cual he obtenido el número de Reynolds, y si el número de Reynolds lo llevamos a la ecuación de Blasius, obtenemos el coeficiente de fricción correspondiente, que en este caso sería 0,0077. La altura resistente de instalación era la altura geométrica y las pérdidas. Simplemente vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, es decir, la altura geométrica era en 14 y aquí tenemos 8 veces el caudal al cuadrado, pi cuadrado, g que era 9,81, el diámetro de la cuarta y dentro del paréntesis teníamos por un lado el coeficiente de fricción por la longitud partido por d, 400 metros, y el diámetro que era 1,3 metros. Y aquí lo que teníamos, recordar que aquí lo que teníamos eran todas las Ks, el sumatorio de todas las pérdidas que podíamos contabilizar. ¿Vale? Bueno, pues para esto sí hay que mirar la gráfica que nos han proporcionado, porque yo os he dicho ya que si en la gráfica aparecen algunos coeficientes de pérdidas, sí que habría que contabilizarlos. Mirad, por ejemplo, aquí veo, en la salida del depósito inferior, una K, 0,2. Aquí, de todos estos codos, veo otra K, 0,5.
Aquí de todos estos codos también 0,5. Y, esto es importante, os recuerdo que aquí hay una entrada de depósito, que eso nunca estará denotado, porque es algo que tenéis que asumir vosotros y que tenéis que conocer. Si tenemos una entrada de depósito, tendríamos una K de 1. Bueno, pues habrá que sumar todos esos términos de ahí. Es decir, en la ecuación de Darcy, el sumatorio de K será el 0,2, que de la forma que lo he indicado aquí, la salida del depósito inferior, los 2 de 0,5, que eran los codos del grupo de bombeo, y después el 1, que sería la entrada del depósito superior. Con lo cual operamos eso, lo dejamos en función del caudal, y esto sería la expresión de la curva resistente, que era lo que nos pedía. Esa sería la curva resistente de la instalación. Siguiente apartado C. Nos pedía que obtengamos el caudal total, el rendimiento y la potencia total consumida si en la situación antes descrita, o sea, con las condiciones que nos han dado, el nivel ese de embalse intermedio, etcétera, etcétera, se tiene una, dos o las tres bombas funcionando. Es decir, como resulta que tenemos un grupo de bombeo de 3 bombas, pues tenemos la posibilidad de accionar una o dos o las tres. Con lo cual tenemos que realizar el estudio para cada uno de los 3 casos. Me explico. Siempre nuestro fundamento va a ser, digamos que nuestra base de cálculo va a ser la obtención del punto de funcionamiento, es decir, la igualdad de la altura manométrica a la altura resistente. La altura resistente siempre va a ser la misma, la altura resistente la acabamos de determinar aquí. ¿De acuerdo? La altura manométrica dependerá del número de bombas que tengamos, de cómo haya que ponerlas. Es decir, por ejemplo, mirad, si tuviéramos una sola bomba, nosotros ya hemos calculado antes lo que valía H0 y Q sub 0, con lo cual esta era la altura manométrica proporcionada por una bomba. Bueno, pues en este caso simplemente, si procedemos a la igualación, altura manométrica, altura resistente, obtenemos el caudal que proporcionaría esa bomba, que es el caudal de instalación, solamente hay una, y sustituyendo en cualquiera de las expresiones la altura manométrica. Fijaros que como al inicio, si os acordáis, nosotros teníamos también la expresión del rendimiento, que era función de Q sub 0 de rendimiento máximo, es decir, valores que ya hemos localizado, solamente sea función del caudal, nosotros podemos averiguar también el rendimiento en el que está funcionando. Hemos sustituido simplemente el rendimiento máximo que hemos obtenido antes, ¿de acuerdo? El caudal Q sub 0 y el caudal que hemos obtenido en este caso. Con lo cual obtenemos un rendimiento del 0,56, del 56%. Y por tanto, como el rendimiento también es la potencia manométrica a partir de la potencia en el eje, bueno, pues la potencia en el eje será la potencia manométrica a partir del rendimiento. Densidad por G, este es el caudal, la altura manométrica y aquí abajo, repito, simplemente el rendimiento, ¿vale? Para que la potencia en el eje nos diera en kilovatios, que era mucho más normal, si no nos quedaría mucho más, un número muy elevado, simplemente hemos dividido por 1000. Y eso nos da 610,57 kilovatios. Bueno, pues digamos que con las operaciones básicas que hemos hecho ha sido, repito, igualar altura manométrica, altura resistente, calcular el rendimiento con el caudal proporcionado y a partir de la potencia en el eje hemos obtenido que cuando en este sistema funciona una sola bomba, el caudal que proporciona es 2,3691 metros cúbicos por segundo, la altura manométrica en este caso sería 14,7415, trabajaría con un rendimiento del 56% y en ese caso la potencia consumida sería de 610,57. Todo eso correspondería, repito, al cálculo, ¿de acuerdo?, con una sola bomba.
como nos han pedido que hagamos los cálculos con cada una de ellas, pues es repetir el cálculo. Simplemente habrá que hacer un pequeño inciso en el tema de la curva manométrica. Me explico. ¿Qué pasa si utilizamos dos bombas? Bueno, pues evidentemente la curva de instalación seguirá siendo la misma. La curva de instalación no va a variar. Pero fijaros que la curva manométrica, la altura manométrica proporcionada por una de esas bombas, están en paralelo, la altura manométrica resultante sería la altura manométrica 1, la altura manométrica 2, será la expresión, pero tendremos que poner Q medios. Es decir, ahora por cada bomba circula solamente la mitad del caudal de instalación, con lo cual sería la misma expresión, pero utilizando el Q medios. Hemos hecho las mismas operaciones porque los cálculos son exactamente idénticos, simplemente con esa pequeña salvedad del que el caudal de cada bomba, simplemente es que el caudal de cada bomba, en este caso será la mitad del caudal total de instalación. Y obtenemos un caudal de 4,5682 metros cúbicos por segundo. En este caso, ese es el caudal de instalación. Digamos que aquí lo hemos puesto en función de Q, con lo cual el caudal por bomba sería 2,2841. La altura manométrica me da lo mismo, repito, donde la calculéis, si la hemos calculado desde aquí. El rendimiento lo hemos calculado exactamente igual que antes. Por supuesto, aquí no os confundáis. El rendimiento es un parámetro de la bomba, con lo cual el caudal que se utiliza es el de la bomba, claro. No confundáis esto, ¿vale? Con lo cual ahora el rendimiento es del 0,6237 y volvemos a calcular de igual forma la potencia en el eje y en este caso sería 600,556. Como ese realmente sería la potencia consumida por una de las bombas, la potencia, de acuerdo, consumida por el grupo, sea dos veces esa, que serían 1201,11. ¿Vale? El tercer cálculo es repetitivo, porque claro, si ahora en vez de tener dos bombas, ¿de acuerdo? Tenemos tres, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente es que la altura manométrica proporcionada por cada de las bombas, si la ponemos en función del caudal de instalación, pondremos que es caudal partido por 3. Ya lo mismo. Cuando eran dos bombas se repartía entre dos, ahora que son tres con tres bombas, el caudal se reparte entre 3. Con lo cual hemos vuelto a hacer los mismos cálculos. Primero, igualando con la curva existente, se obtiene el caudal de instalación, el caudal por bomba sería la tercera parte, de aquí se obtiene la altura manométrica y volvemos otra vez a calcular el rendimiento que ahora da 0,70515, la potencia que sería la consumida por una de las bombas y por tanto del grupo completo, pues sería simplemente 3 veces esa. Y ya está. ¿Vale? Y al final del problema, una pregunta bastante curiosa y, en fin, muy interesante. Mirad, nos dice: fijar cuántas bombas se conectarían si se quisiera cada uno de estos dos criterios. Digamos que nos piden el número de bombas que tenemos que conectar para que se cumpla una serie de criterios. Mirad, el primer criterio es que cada bomba esté funcionando en el mejor rendimiento posible. Bueno, pues si repaséis los cálculos que hemos hecho, mirad, hemos empezado aquí una bomba y teníamos primero un rendimiento del 56%. Después con dos bombas un rendimiento del 0,62. Y después con tres bombas un rendimiento del 0,70515. Con lo cual el máximo rendimiento se obtiene en este caso con tres bombas. Es decir, si el criterio fuera rendimiento, me interesaría que en este caso hubiera tres bombas.
Ya está. Repito, simplemente es que analizando simplemente los diferentes valores que nos ha dado, vemos que el rendimiento va aumentando con el grupo, con el número de bombas. Con lo cual, el máximo rendimiento se tendría de acuerdo con 3 bombas. Pero también nos indican otro criterio de elección, y es que el coste por metro cúbico bombeado sea mínimo. O sea, que nos cueste lo menos posible cada uno de los metros cúbicos que estamos traspasando de un depósito a otro, ¿vale? Y para eso he hecho el siguiente cálculo. Mirad, he hecho un cociente, que no es ninguna magnitud especial. Es la potencia total de grupo partido el caudal. Digamos que yo lo que estoy teniendo así es, estoy dividiendo la potencia total que voy a requerir cuando la divido por el caudal, lo que me dirá será la potencia que voy a consumir por metro cúbico trasegado, por metro cúbico que trasiego de un sitio a otro. Así que he hecho el cálculo para las 3 situaciones. Es decir, he dividido, repito, la potencia en el eje del primero por el caudal del primero y me da 257,72. Si lo divido en el segundo me da 262 y en el tercero me da 261, con lo cual evidentemente el menor de estos 3 valores supondría el gasto mínimo y por tanto en este caso, si el criterio es el menor coste, la opción en este caso sería una bomba, ya que es la que presenta un menor consumo por cada metro cúbico trasegado. Esos serán los 2 criterios que nos pedían. Simplemente era una cuestión, de acuerdo, de, en fin, pensarlo mínimamente, reflexionar mínimamente, porque en realidad todos los valores ya los tenemos ahí. Y repito, una forma acertada me ha parecido dividir, de acuerdo, simplemente la potencia total consumida por cada metro cúbico, con lo cual yo sé así lo que en cada una de las 3 posibles instalaciones, lo que se consume por cada metro cúbico que estoy trasegando. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.